Hola, ¿qué tal? Una vez más les doy la bienvenida a este espacio que lleva por título Juan, Él nos oye, donde estamos convencidos de que Dios nos escucha. Y para confirmarlo, una vez más, tenemos un invitado que a través de su historia quiere invitarnos a confiar en ello. Edgar, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias primero que nada por la invitación. No, al contrario, gracias por venir y por favor, preséntate para los que no te conocen. Por supuesto que sí, mi nombre es Edgar Elí Ramos Cruz, tengo 22 años y soy estudiante. ¿Y actualmente vives en? Ciudad Juárez. Perfecto. Muy bien, Edgar, pues bueno, compártenos la pregunta con la que iniciamos siempre este espacio, es ¿cuál fue el primer momento o, si no el primero, al menos el más significativo, ¿verdad? En relación a cuando entendiste que Dios te estaba escuchando. Muy bien, qué buena pregunta. Mira, sabes, cuando uno va creciendo y te van explicando acerca de cómo Dios funciona, a ti como que se te complica un poquito, ¿sale? Porque quizás estás muy pequeño, pero cuando yo recién escuché o quizás comprendí que Dios me estaba escuchando como tal, fue en una oración que le hice hace quizás 5 años atrás. 5 años atrás. Es correcto. Fíjate, mi hermana estaba súper mal, tenía una enfermedad. Ella tenía quistes. ¿Qué edad tenía tu hermana? Mi hermana en ese momento tenía 22 años. Ah, ok, es Exacto. mayor que tú. Es mayor por 5 años, es correcto. Muy bien. Uh-huh. Ahora, ¿también ella conoció desde que era niña? Es correcto. Ella creía Sí, también en ella Dios creía, desde... Pero hay algo muy especial ahí que más adelante vamos a comprender, y es que ella en ese momento estaba un poquito alejada de Dios. Uh-huh. Muy bien, pero entonces tú creciste conociendo de Dios, leyendo la Biblia. Es correcto. Te enseñaron lo que era la oración, la practicabas. Mis papás desde muy pequeño me dijeron, pero saben, como uno te lo va indicando tu papá o tu mamá, quizás naces con eso de que, pero no te enfocas en ti mismo. A lo que me refiero con esto es de que quizás lo estás haciendo porque tus papás te lo están pidiendo. Claro, te enseña, aprendes a hacerlo sin tener muy claro por qué lo haces, ¿no? O por qué lo tienes que hacer. Ahí está el punto, y es que cuando yo tenía 16 años, fue ahí donde empecé a indagar, ¿no? ¿Qué es lo que estaba pasando con la oración? Si en verdad Dios escuchaba mis oraciones. ¿Y dónde estaba Dios, no? Y en ese momento, cuando sucedió esa enfermedad, lo que más adelante vamos a comentar, es donde yo comprendí que Dios sí nos estaba escuchando. ¿Qué edad tenías cuando sucedió esto? Cuando yo tenía 17 años, amigo. Ok, 17 años. Es correcto. Sí, a esa edad yo creo que a lo mejor hay alguno de 17 que está viendo y escuchando. No se sientan mal por lo que voy a decir, pero es un hecho. A esa edad uno se empieza a cuestionar cosas, ¿no? Es correcto. Todo lo que ve, todo lo que escucha. La escuela, donde estás también. Y si tienes, como en tu caso, el hecho de haber crecido con una fe, conociendo de Dios, es normal, natural, y creo que hasta cierto punto sano, ¿no? Que exista este punto en el que ya tomes una decisión por ti mismo, ¿no? Creer, no creer. Bien, entonces, ¿cómo te enteras de la enfermedad de tu hermana? Fíjate, estábamos tranquilo. Era un domingo familiar y recuerdo perfectamente que entra una llamada y mi mamá responde a esa llamada y vemos cómo mi hermana está, no habla mi hermana, habla su esposo de mi hermana, diciéndole que estaba muy grave, Marimar, así se llama mi hermana. Y recuerdo que mi mamá en ese momento lo primero que nos dijo fue, junto con mi papá, me llamaron a una recámara y hicimos la primera oración de muchas que iba a suceder en ese momento. O sea, tan pronto, y esto es importante, por eso me gustaría hacer esta pausa. O sea, tan pronto tus papás, tu mamá en este caso, se entera de la enfermedad, acto seguido, como Daniel, me imagino, es correcto. ¿no? Vénganse, vamos a orar. Sí. ¿Te acuerdas qué decía esa oración? Sí, yo recuerdo perfectamente cómo mi mamá enfocaba algo muy interesante en esto. Y es que decía algo muy, muy verdadero. Y es que decía, en tus manos está. Yo necesito, y como familia y como una mamá, ella deseaba con toda el alma de que esto fuera rapidísimo. Sale como cualquier familiar. Pero decía, en tus manos está y te pongo en tus manos y tú sabes, fueron las palabras de mi mamá, lo que va a suceder. Y quiero que tú seas el doctor en ese momento. En ese momento, cuando le dan la noticia a tu familia, cuando usted recibe la noticia, ¿sabían cuál era el problema o solamente sabían que estaba enferma? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. De hecho, no sabíamos nada. Solamente sabíamos que a mi hermana tenía un dolor inmenso.
Nadie supo. Mi hermana ingresó justamente al hospital un 27 de enero y salió un 14 de febrero. Pero antes de esto, ella fue operada el 5 de enero. Antes de todo esto se hicieron muchos estudios para determinar qué es lo que estaba sucediendo, porque nadie sabía, ni siquiera los propios doctores. No sabía qué es lo que estaba sucediendo. Entonces fue un proceso muy largo en el cual nosotros estuvimos, en serio, orando cada hora. Cada hora teníamos una oración. La operación dices 5 de enero, dijiste. Fue el 5 de enero. Entonces, pero esa operación no tenía nada que ver con el dolor que después sintió. Es correcto, es correcto. Lo que pasa es que mi hermana entra a quirófano y recuerdo que le hacen la operación, le quitan todo. En ese momento supuestamente ya habían arreglado todo. Los cirujanos habían dicho era un problema que ya traía de antes. Entonces. Quizás no con ese mismo dolor, pero ella no sabía. Hay diferentes tipos de quistes. Hay unos que se pueden notar desde un principio y otros que no. Bueno, mi hermana le tocó pues el peor, que es el cual no se puede determinar de un momento a otro. Recuerdo perfectamente, amigo, que estábamos enfocados en eso, orábamos cada hora y mi hermana fue operada, gracias a Dios, pero ¿qué crees? Seguía con el mismo malestar horas después, y no por la operación, seguía con el mismo dolor. Sí, el que tenía antes. Es correcto. Y obviamente nosotros desesperados. Te voy a confesar algo, ¿sale? Y aquí también a nuestros amigos. Yo en ese momento empecé a dudar, amigo, porque estaba orando, recuerdo, constantemente. Cada hora dijiste. Cada hora, amigo, y yo decía, no estoy viendo resultados. Y yo estaba desesperado. Somos solamente dos, es mi hermana y yo. Y aunque así fuéramos 10, sentiría el mismo dolor. ¿Estás de acuerdo? Seguramente. Entonces yo decía, Padre, por favor, es mi única hermana, sálvamela, por favor, ¿sabes? Y cada oración era lo mismo, sálvamela. Yo la verdad quería que esto pasara súper rápido, pero hay algo muy importante aquí que quiero recalcar, y es que los tiempos de Dios son perfectos, y en este momento lo demostró, porque un 14 de febrero, vamos a resumir un poquito, es de que llaman a mi papá, ¿sabes? Porque él era el encargado de que le notificaran lo que estaba sucediendo dentro de... Y recuerdo que el doctor llega, le dice, señor Edgar, se llama igual que yo, le dicen, su hija ya va a salir el día de hoy. Pero mi papá se quedó sorprendido, dijo, ¿cómo? Si mi hija hace 2 horas nos dijo que se sentía mal aún. El dolor. Ok, y aquí dice algo muy interesante el doctor, y es que dice, ¿usted cree en Dios? Y mi papá se quedó sorprendido. Que una persona le haya dicho eso. Ajena al círculo de la fe, por decirlo así. Exacto. Y mi papá se quedó sorprendido, se quedó callado y lo único que dijo fue, sí creo en Dios. Ok, agradézcale, porque lo que pasó con su hija es un milagro. Ese mismo cirujano había comentado de que si mi hermana no hubiera sido operada ese mismo día y hubiera sido después, quizás no hubiera sobrevivido. Entonces ahí vi yo el súper milagro de Dios. Claro. ¿Eso lo escuchaste tú de voz de tu papá o lo escuchaste junto con tu papá? No, eso lo escuché ya de mi papá, porque la única persona que entró fue mi papá. Era la persona indicada nada más quien tenía el acceso a entrar. ¿Te acuerdas de ese momento? Me imagino estaban reunidos la familia. Estábamos toda la familia y recuerdo que estábamos ahí con mi mamá, mi papá, los familiares del esposo de mi hermana, mis familiares por parte de ambas familias, mi papá y mi mamá. Y recuerdo que mi papá dice esto. Y obviamente al principio cuando dijo, Marimar va a salir hoy, todos quedaron como sorprendidos y dijeron, no, ¿cómo creen si ya se sentía mal hace un momento? Bueno, pero cuando él dijo que si nosotros creíamos en Dios y que esto era un milagro, las personas que tenían esa fe en Dios ya quedaron calladas. Pero no todas las personas que estaban ahí creían, es correcto. Entonces hubo un descontrol ahí, pero al final resulta que Dios hizo el milagro efectivamente, porque mi hermana hasta el día de hoy pues está muy bien. Oye, sorprendente que sea un médico, ¿no? O sea, que lo digo sobre todo por este, voy a decirlo entre comillas, este conflicto, ¿verdad? Que existe entre el conocimiento, entre la razón y la fe, ¿no? Me parece muy curioso que sea un médico el que diga, no, pues es un milagro. O sea, y a ver, yo sé que seguramente habrá gente que nos está viendo, escuchando, que ha pasado por algo así. Es decir, yo sé que no es el único doctor que ha dicho un milagro, ¿no? Pero ¿cómo nos cuesta trabajo a veces creer? ¿Cómo le cuesta trabajo a la gente creer de pronto, no?
Cuéntame un poco más de cómo lidiaste con con ese cambio, sobre todo por lo que planteabas de la perspectiva que estaba empezando a inundar tu mente, ¿no? Claro. Que decías, bueno, estoy orando cada hora, nomás no se ve resultado, estoy empezando a creer que tal vez si no es tan cierto, porque si no, pues ya hubiera pasado algo, y de pronto, ¡pum!, escuchas la noticia, escuchas al doctor, bueno, a tu papá diciendo lo que dijo el doctor. ¿Cómo te cayó eso? ¿Qué pasó por tu mente en ese entonces? Sí, emocionalmente yo estaba quebradísimo. Y espiritualmente, la verdad, yo ya estaba pensando qué es lo que estaba pasando, ¿no? Porque recuerdo que yo le decía a Dios, ya en una oración personal con Él, de que, ¿por qué estaba pasando esto? ¿No? Y quizás es una pregunta que nos hacemos muchas veces. Definitivamente. ¿Verdad? Que a pesar que, aunque no sea ese mismo problema, a veces nos pasa a nosotros, como creyentes, y decimos, ¿por qué a nosotros? ¿Por qué nos está sucediendo esto? Si te estoy entregando mi vida, pero hay algo muy interesante en todo esto, y es que hay muchos tipos de oraciones y también muchos tipos de respuestas. Es lo que quiero pensar, y es que hay oraciones que son contestadas al instante, así como a Daniel, ¿no? Pero también hay oraciones que tardan un proceso. A lo que voy con esto es de que si Dios dijo que iba a ser en ese momento, es por algo en específico. Y claro, mi hermana en ese momento, les comento, estaba retirada un poquito de la iglesia, de las creencias, y recuerdo que volvió en sí, y ahora cree en eso. Pero para tu mente de 17 años debió haber sido me lo quiero imaginar así, ¿no? Como un baño de agua fría, ¿no? Claro, es que estás en esa edad en el cual en la escuela tú siempre defiendes eso, ¿no? Y llega en el punto que en ese momento el rector, en esa preparatoria en el cual estaba, no creía en Dios. Sale que pues también libre de opinión, ¿verdad? Claro. Pero no creía en Dios, y recuerdo que él siempre enfatizaba en no creerlo. Le decía a sus alumnos que no lo hicieran. Ok. Entonces yo estaba con eso, y en la iglesia escuchaba otras cosas, entonces yo estaba como, así que indagué de mi propia forma, en ese momento, en esa edad, quizás buscar esa respuesta, y Dios me la solucionó en algunos versículos, y también por la forma en cómo Él me contestó. Sí, claro, la experiencia de ver que las oraciones sí tenían sentido, Claro. Y sí tuvieron respuesta, yo creo que es una de las más fuertes, ¿no? Para convencernos. Algo que se me olvidaba es de que a mí me gustan mucho los deportes, Ok. ¿sale? Y recuerdo que en ese proceso en el cual estaba pasando mi hermana eso, no pensaba nada en el deporte, que era lo que a mí me hacía feliz en ese momento. Ok. Y recuerdo que yo estaba tan triste, amigo, que solamente me la pasaba en el cuarto, o quizás en el hospital donde estaba mi hermana, pero tristísimo. Y con la única persona que podía platicar solamente era con Dios. Y era ahí donde yo decía, Dios, por favor, ayúdame, ¿no? Ya quiero salir de esto. Es decir, me parece muy interesante. Ya quiero salir de esto, dices. Uh-huh. Y la que estaba enferma era tu hermana. Claro. Pero creo que a veces se nos olvida, lo digo por esto, ¿no? Uh-huh. Creo que a veces se nos olvida, hay gente que se resiste a aceptar el hecho de que lo que pasa con los que están a nuestro alrededor, aunque no queramos, termina afectándonos. Nos involucra. O sea, termina dictando nuestro estado de ánimo, cómo procesamos lo que nos toca a nosotros vivir, ¿no? Es correcto. Es decir, tú estabas sufriendo igual, estabas pasando ese momento complicado. Digo porque habrá quien podrá pensar, ¿no? A lo mejor escuchando esta conversación, habrá quien podrá pensar, bueno, tal vez era porque estaba joven, no, la enfermedad tal vez no era tan fuerte, no sé, la gente piensa muchas cosas. Claro, hay muchos puntos. No quisiera que nos quedáramos tanto en eso. En algún momento tal vez podremos escuchar la versión de tu hermana, ¿no? Y Claro. ya hablaremos un poco más de eso. Okay. Pero me interesa, es decir, cómo tú lo viviste, ¿no? El hecho de sentirte que no eras escuchado, pero luego de pronto, de un momento a otro, decir, no, sí, siempre fui escuchado. Como decías hace un rato, no tuve a lo mejor la respuesta en el momento que yo la estaba pidiendo, pero el Señor me escuchó. Lo escuchó. Me escuchó finalmente. Y Edgar, entiendo, dijiste hace 5 años aproximadamente. Sí. Pero entiendo que también hay un momento en tu vida, que me estás platicando hace un rato y creo que vale la pena contarlo también,
en el que, pues, dijiste, Señor, escúchame porque si no... Ah, ok. Sí, Cuéntanos de ese muy momento interesante también, historia. por favor. Sabes, yo siempre, mi mamá me comenta, desde pequeño fui un poquito, pues, aventado a las cosas, ¿no? Intrépido. Sí, la verdad. Y mis papás obviamente rápido lo recalcaban de que no hiciera esas cosas, pero a veces uno como niño, pues, o como adolescente, lo hace a pesar de las advertencias que te ponen tus papás. Y recuerdo una ocasión que fuimos como familia al mar. Y recuerdo que había un estero de aproximadamente unos 25 metros, amigo. Pero los esteros se acostumbra a que son muy profundos, ¿sale? Y recuerdo que yo tenía 12 años en ese momento, y me propuse a cruzar nadando ese estero de 25 metros. Yo pensaba que sí podía. Entonces me aventuré y dije, ¿por qué no? Entonces empezamos a nadar, amigo, a nadar. Bueno, y es que además nadando los metros se hacen más largos, Mucho ¿no? más. No es No sé igual que cómo- caminarlos. No ni- sé cómo lo hace Phelps, pero fue impresionante Sí, sí, eso. sí. Empezaba a nadar. ¿Y qué crees? Cuando estaba justamente en medio, porque yo me detuve poquito, volteé a ver hacia mi derecha, hacia mi izquierda, y estaba justamente en medio. Y recuerdo perfectamente que ya no aguantaba nada. Mis brazos ya estaban súper cansados, mis pies también, y lo único que quería hacer era nada. Ya quería rendirme. Y recuerdo que en ese mismo punto, en ese punto, eh, ya agotado, triste, ¿verdad? Angustiado por el momento en el cual estaba pasando, le dije, Dios, ayúdame, ya no puedo, yo aquí lo dejo. Hasta aquí llegué Sí, yo, yo ¿no? hasta aquí lo dejo, ya no sé, ya no puedo más. Y recuerdo que también antes de esto había volteado a ver, porque primero uno quiere buscar Claro, auxilio. claro, hasta levantas Exacto. la mano, no Y sé. aquí va algo muy interesante, y es que siempre a veces dejamos al final a Dios. Porque en ese momento Sí. yo lo primero que hice fue voltear a ver a mi derecha, a mi izquierda, para ver si no estaba un familiar que me pudiera auxiliar. A un ser humano recurrí primero. Entonces, al final, lo hice con Dios. Y créeme, algo muy interesante en esto es de que yo, después de hacer esto, que fue una oración muy corta, porque ya no aguantaba más, es más, la oración lo hice mental, no podía ni siquiera hablar. Y no sé qué pasó, ya no recuerdo perfectamente qué pasó, porque yo ya no hice nada, no moví brazos, porque ya no sentía los ya no brazos. se podía. Exacto. Querías, pero ya no No podías. sé si fue la corriente, obviamente, por el poder de Dios, pero me recurrió un poquito más, y cuando yo quise ya tocar piso, dije, ya, igual si me hundo, pues hasta acá llegó Edgar, ¿no? Pensé. Y recuerdo perfectamente que justamente el agua me quedaba acá, amigo. A ver, para los que me puedan ver, pues era hasta acá. Y justamente así de Poquito puntitas, abajo de la nariz, para los que no exacto, están para los que no viéndote. estén viendo, quizás Poquito abajo de la nariz. abajo de la nariz, y de puntitas fue así como pude salir, y yo dije, uff, de acá ya soy de vida. Y recuerdo que justamente cuando estaba llegando a aquel punto, ¿sabes quién estaba apareciendo allá? ¿Quién Mi estaba? papá. ¿Y qué decías? Mi papá, ¿Te ya estabas ahogando? Te preguntó. Quizás y sí, ¿no? Igual como que... No, en serio. Y ya cuando me estaba viendo, pues obviamente ahí viene el regaño, ¿no? Que me pusieron. Sí, sí, sí. Bueno, pero ¿cómo? No sabemos. A ver, yo estoy seguro que cuando dijiste llego hasta allá, no pensaste que a No. los 12 metros y medio Ya iba a estar. tu vida iba a estar en peligro. Es correcto. O sea, no lo pensaste. No, jamás. Y yo creo que a veces no medimos, ¿no? Vivimos de pronto, bueno, cada vez más el mundo en el que vivimos es más violento, es más sorpresivo incluso, aún donde sabemos que puede haber peligro. Bueno, nunca salimos preparados como para el peligro. A donde quiero llegar es que creo que cada vez más estamos expuestos a situaciones como esas, Es ¿no? Como la correcto. que nos acabas de Ujú. platicar. No en el mar tal vez, pero sí simplemente en la vida Hay que cotidiana. enfatizar esto, que quizás el ejemplo es en el mar, pero a veces lo podemos enfrentar en cualquier circunstancia de la vida. Y lo valioso es que creemos en un Dios que tiene poder Claro. para actuar en un instante, ¿no? En un minuto. Es rapidísimo. Cuando viste tu vida en peligro, Señor, pues Y ahí podemos ver la diferencia, ¿sale? De las oraciones contestadas. Y es que con mi hermana, pues fue algo largo, quizás, ¿verdad? Que fue un mes, siendo sinceros. Pero en esa oración que hice, eso fue en instantes. no tenías otra opción. No tenía otra opción, es correcto. Primero yo busqué auxilio Sí, sí. humano, ¿no? Pero después dije, a ver, empecé a pensar y dije, pues claro, soy un hijo de Dios, ¿no? Ayúdame. Y Ya tú no tuviste aguanto que creer, ¿no? Sí. No había otra opción, había que creer Es porque correcto.
Ya no respondían los brazos, no Ya respondían no, las piernas. nada. Solamente la mente. Pero respondió el que podía responder. Es correcto. El Y único que qué no puede bueno, dejar. porque si no, no podríamos estar grabando esto ahorita. Esto no, ahorita ya no. Ya hace 10 años. Edgar, gracias por estar acá. No. Pero me gustaría, sobre todo, antes de que despidamos este espacio, si hay algo que tú quieras, no sé, invitar, si quisieras decirle algo a los que nos ven, a los que nos escuchan, por favor, este es el momento. Claro, es algo muy importante enfatizar, amigos, de que quizás actualmente, en este momento en el cual estás pasando por algo muy difícil, en el cual quizás te estés preguntando como un Edgar de hace 5 años, Dios, por favor, contéstame, o será que existes quizás, pero déjame decirte que Dios sí o sí va a responder esa oración, así que ten fe, porque ese milagro ya viene, y recuerda muy bien que lo mejor está por venir. Muchas gracias, Edgar. ¿Podrías decir que Dios te escucha? Por supuesto, estoy completamente seguro. Bueno, pues no olviden, por favor, que el nombre de este espacio es nuestra más grande convicción. Creemos firmemente que Él nos oye, pero recuerda también que para poder confirmar que Dios nos oye, pues tenemos que poner esos problemas, esas situaciones complicadas en sus manos. Solamente así podremos darnos cuenta que efectivamente Dios nos oye. Y bueno, Edgar, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Y gracias a todos los que nos vieron, nos escucharon una vez más. Nos vemos próximamente. Esto es Juan, Él nos oye. Dios les bendiga.